tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Nael. El día de hoy tenemos una invitada especial nacida en la India, que pasó los primeros años de su infancia en Portugal y después se trasladó a España, donde creció para finalmente instalarse en París, Francia. Rememorar la vida de esta artista implica recorrer una ruta de miles de kilómetros a través del mundo, y es por eso que hoy está aquí con nosotros para platicarnos sobre su experiencia y su propuesta musical como solista. Ella es Tracy Deza. ¿Qué tal, mi Tracy? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme hoy y felicidades porque te has aprendido toda mi vida. Así es, nos hemos puesto ahí a dar una estudiada, mi Tracy, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Oye, platícanos, ahorita te encuentras ahí en París, ¿cierto? Has estado por muchos lados. Exactamente, todo para acabar aquí en París. Pues yo nací en India, en una ciudad que se llama Goa, que es una antigua colonia portuguesa. Cuando tenía 2 años y medio me mudé a Lisboa, en Portugal. Hice una demanda para tener la nacionalidad portuguesa para poder quedarme en Europa. Luego me mudé a España, que es donde vivía mi tía. Crecí en Málaga, que está en el sur de España, y luego en el 2011 me mudé a Francia para estudiar, y aquí es donde descubrí la música, descubrí la cultura. Yo estaba mucho en el mundo del baile, y aquí es cuando me trasladé del baile hacia el rap y bueno, empecé a hacer la música. Aquí descubrí a mi discográfica y bueno, y aquí me quedé trabajando, haciendo cosas, haciendo proyectos y desarrollando mi identidad musical. Padrísimo. Me comentabas que ya llevas 10, 12 años aproximadamente ahí en Francia, ¿correcto? Exactamente, 10 años, justo. 2011 me mudé aquí. Muy bien, y desde entonces te has empapado de muchas culturas, como lo comentas desde pequeña, pues has sido migrante, has estado desplazándote de región en región, de país en país, y ahorita tienes como propuesta musical el hip hop. Platícanos sobre tu propuesta musical, cómo surge, cómo llega este espectro de la música a la vida de Tracy Deza. Pues la verdad es que llegó un poco así, de manera muy improbable. Yo al principio, cuando vivía en España, me metí dentro del mundo del baile. Empecé haciendo música, baile brasileño, no sé ni por qué, pero yo iba a clase de baile brasileño. Luego me recuerdo que quitaron esa clase y entonces tuve que cambiarme, me metieron en una clase de hip hop y yo al principio decía, ¿pero esto qué es? Esto no es para mí. Y poco a poco me fui dando cuenta de que el hip hop era toda una cultura, que no era solo un estilo musical. Y me di cuenta también de que reivindicaban algunos mensajes que yo nunca había escuchado en otros ámbitos, y mensajes con los que yo me identificaba. Hablaban mucho de inmigración, de pobreza, de miseria, de vivir con una madre soltera, de problemas de identidad y ese tipo de cosas. Y es cuando dije, pues la verdad es que yo me defino más con estos mensajes que otros estilos musicales. Y empecé ahí dentro. Cuando vivía en España tenía mis grupos de baile, hacíamos batallas, hacíamos ensayos en la calle, hacíamos cosas que eran muy de barrio también. Y cuando llegué a Francia, llegué a una ciudad que se llama Montpellier, que está en el sur de Francia. Es una ciudad pequeña en el que todas las disciplinas del rap, o sea, del hip hop, se mezclan. O sea, los artistas están con los músicos, los bailarines están con la gente que hace DJing, y entonces como que todo el mundo se conoce. Y poco a poco empecé a conocer a raperos y ellos me empezaron a decir, tía, tienes que escribir, se nota que tienes un estilo, que tienes muchas cosas que contar, intenta escribir. Y yo al principio decía, no, para mí la expresión corporal es suficiente. Y poco a poco me fui dando cuenta de que necesitaba encontrar palabras para describir lo que yo había vivido, que también tenía cosas que decir, cosas que no se habían representado antes, porque yo cuando era pequeña no había ninguna mujer como yo que estaban en la tele y que salía en la radio, y como que a mí eso me faltó. Y dije, pues tío, si eso no existe, yo tengo que crearlo, tengo que crear ese espacio para mujeres como yo. Y poco a poco empecé a crear mi estilo, empecé a entrenarme, porque si empezaba en el mundo de la música no podía hacer
cualquier cosa, ¿sabes? Tenía que trabajar mi técnica porque me iban a juzgar, porque es un ambiente muy competitivo también el hip hop. Entonces empecé a entrenarme y bueno, ya me quedé aquí encerrada, ya no salgo ni aunque quisiera. Por supuesto, me imagino. Ahorita está el claro ejemplo de todo lo que me platicas con tus más recientes sencillos. En especial el que acabas de lanzar hace 2 semanas, exactamente el 1 de marzo, estrenaste esta canción titulada In Between. Platícanos sobre el significado de esta canción y por supuesto el arte audiovisual que vemos en el video que está magnífico. Platícanos al respecto, mi Tracy. Gracias. Pues la verdad es que In Between quiere decir entre, pues una canción que está dedicada a lo que tengo entre las piernas. Es una canción que yo quería escribir desde hace tiempo, una canción que representa el cuerpo de la mujer no como un objeto ni como una máquina que está hecha solo para crear bebés, sino que como una obra de arte. El cuerpo de la mujer es muy complejo, es sagrado, es algo que es increíble, tiene muchísimo poder, tiene muchísimo valor y es algo que yo nunca escucho hablar del cuerpo de la mujer de esa manera y es algo que para mí era importante reivindicar. Cuando empecé a escribirlo también jugué mucho con el significado de la palabra pussy, porque me acuerdo de que siempre me intrigaba el hecho de que esta palabra se censurara en las redes sociales, se censura en la radio, en la tele y tal, cuando en verdad no es una palabrota, no es una palabra que esté políticamente connotada y por eso empecé a cuestionarme sobre eso y cuando estábamos en el estudio mi productor empezó a crear el beat, la instrumental y yo empecé a sacar una melodía con el Pussy Power y poco a poco la canción se fue creando sola. La verdad es que la escribimos directamente en el estudio, en un par de horas la canción estaba hecha. Y la verdad es que estoy muy contenta del resultado. Creo que es un mensaje que yo tenía guardado dentro de mí desde hace tiempo. Era una intención que yo quería explorar desde hace tiempo, pero nunca había encontrado el espacio para hacerlo. Así que muy bien. Y cuando empezamos a pensar en lo que queríamos hacer para el vídeo, yo pensé en un montón de imágenes que eran símbolos de este mensaje, como el hecho de poder hablar de la regla, de poder hablar de la menstruación, porque es algo que es parte del cuerpo de la mujer, es algo que nos pasa a todas una vez al mes, es algo de lo que no se habla suficiente, es algo que sigue siendo un tabú. Y entonces yo quería representarlo visualmente, por eso salgo en una escena todo pintada de rojo. Hay otra escena en la que salgo con hilos rojos que salen desde mi vagina y que están atadas a otras mujeres, porque para mí esa energía que llevo pues es para empoderar a otras mujeres también, y es también el hecho de que representa el hecho de que damos vida, pero también damos las mujeres damos muchos servicios, damos mucho de nuestro tiempo, damos mucho de nuestra energía, así que está todo ese símbolo también. Y el hecho de que en mi vídeo salen mujeres de todas las culturas diferentes, salen mujeres de todos los colores de pieles diferentes, salen también imágenes de luchas feministas en blanco y negro, porque no hay que olvidarse de que todo lo que yo cuento hoy en día lo cuento porque han habido mujeres que han luchado desde hace siglos para que yo pueda tener mi posición hoy. Y eso, entonces para mí era un videoclip que era muy complejo, que estaba muy pensado, muy artístico y a mí me encantó el resultado, la verdad. A mí también me encantó, mi Tracy, estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, ¿qué tan complicado te ha resultado el hecho de romper con estos esquemas dentro de la industria musical? Porque como lo comentaste, hay pocas artistas y también varones que expresan sus ideales y en tu caso hablando por las mujeres, el feminismo, el poder femenino, ¿no? ¿Qué tan complicado te ha resultado plasmarlo en tu arte musical, en tus obras musicales y también tener un pensamiento frío para las críticas que uno puede estar ahí entre la espada y la pared? Híjole, tanto buenas como malas, pero también hay de todo. ¿Cómo llevas tú a cabo esta situación, mi Tracy? Pues la verdad es que ha sido una guerra interna conmigo misma, una guerra que yo creo que todavía no he resuelto, una guerra que me va a tardar todavía muchos años. La verdad es que cuando yo empecé a hacer música, empecé un poco imitando los estilos de los demás, empecé queriendo hacer cosas comerciales para que me aceptaran en la tele, en la radio, para que me pudiera crear un público, pero poco a poco me fui dando cuenta de que yo tenía algo más auténtico que compartir, tenía algo más profundo que quería sacar hacia el mundo. Y la verdad es que fue difícil al principio porque como mujer inmigrante es como una doble pena. Estoy discriminada, pero a la vez tengo que explicar por qué me discriminan. Y eso es algo que es duro porque yo he tenido que ser consciente
de esa discriminación, he tenido que ser consciente de esa opresión. Y para mí a veces que ha sido duro decir, buah, he estado entornada de toda esta gente que ni siquiera sabe lo que yo siento al día, lo que yo vivo al día. Así que fue un proceso muy difícil poner todo eso en palabras, describir todas esas experiencias. Y luego también el hecho de que cuando eres mujer y estás en un ámbito así tan sexista, como que tío, tengo que siempre hablar del feminismo. Hay veces que me apetece hablar de otras cosas. Hay veces que quiero hacer canciones sobre, no sé, sobre mi jardín o sobre la ecología o sobre el hecho de que hoy hace sol o que quiero ir a una discoteca a bailar. Pero es como que, ay no, lo que es más importante, lo que es más primordial hoy en día es hablar de mi situación como feminista. Y luego igual los medios de comunicación siempre me recuerdan eso, me recuerdan que soy mujer, siempre describen cómo me visto, cómo actúo, cómo hablo, en vez de hablar de mi música, de mi estilo, de mi proceso creativo. Y es como que hay mucho trabajo que hacer todavía, pero bueno, poco a poco yo me doy cuenta de que yo hago, por ejemplo, muchos talleres con los jóvenes, me doy cuenta de que cada vez hay más chicas, hay muchas más mujeres que me escriben porque quieren empezar, muchas mujeres que hoy en día escuchan hip hop, es algo que era muy raro antes. Cuando íbamos a conciertos de hip hop, el público era mayoritariamente masculino. Y hoy en día estamos viendo un cambio, estamos viendo que hay cosas que pasan. Hasta los raperos se están cuestionando sobre las cosas que dicen, sobre cómo actúan con las mujeres que están alrededor suya. Así que yo creo que todo esto merece la pena. Totalmente, mi Tracy. Para ti, desde pequeña, en todo este paso de desplazamiento de regiones como migrante, etcétera, ¿qué referentes musicales tuviste? ¿Quiénes te influenciaron dentro de la música? Pues la verdad es que había mucho, yo cuando era pequeña escuchaba mucho flamenco, aunque no lo parezca. Luego creciendo, a mí me encantaba el reggaetón, o sea, Daddy Yankee era una persona que para mí era muy importante. Me acuerdo que cuando era pequeña mi email, como todos los jóvenes, ¿sabes? Cuando no tenemos ninguna obligación profesional, mi email era Tracy de Sa, DY de Daddy Yankee. Aquí te diga. Y la verdad es que yo me acuerdo de cuando descubrí Daddy Yankee era en su época de rapero, antes de que se metiera en el reggaetón comercial. Él era un rapero, era alguien que tenía muchísima técnica, sí, que rapeaba súper rápido y que hablaba mucho también de la miseria que él vivía en su país y de las drogas y del hecho de que tenía mucha ambición, quería avanzar, pero las cosas nunca eran fáciles. Entonces Daddy Yankee sigue siendo un referente enorme para mí porque el camino que ha recorrido, pues yo he sido un poco testigo de eso. También muchas mujeres, muchas raperas como Lil Kim, como Salt-N-Pepa, Lauryn Hill, muchas mujeres que también yo admiraba cuando era pequeña porque decía, wow, no tiene que ser fácil estar allí delante de toda de esos medios de comunicación con tanta presión. Me acuerdo a esa época ya me daba cuenta de todos los comentarios que sacaba, que decían la gente sobre cómo ellas se vestían y cómo se comportaban. Por ejemplo, cuando Salt-N-Pepa sacó una canción sobre el sexo, todas las reacciones que hubo, y yo decía, pero déjales que hablen de lo que ellas quieran, si los hombres pueden hacerlo, porque ellas no. Exacto. Y entonces sí, muchas referentes así. Una mujer que a mí me cambió mucho mi manera de ver el mundo fue M.I.A., Mia, que era una mujer, es una artista, es una pedazo de artista que es también muy militante. Y me acuerdo que la primera vez que la vi en la tele dije, ¿por qué hay una mujer que se parece a mí? ¿Y por qué está bailando y cantando? ¿Y por qué está en la tele? Porque era la primera vez que veía una mujer que era fruto de inmigración, que tenía mi color de piel, que tenía mis rasgos y que estaba allí petándolo. Porque para mí, hasta ese momento, que a lo mejor era en, no sé, 2005, 2004, 2005, algo así, nunca había visto una mujer como yo. Y eso a mí me cambió mucho la visión, me hizo saber que yo también podía. Y yo creo que gracias a todas estas personas que pasaron por mi vida, yo estoy donde estoy hoy. ¿Qué le diría Tracy de Sa de hoy a la de hace 10, 15 años? ¿Qué le dirías? Dios mío, le diría que tenga paciencia, que las cosas no van a ser fáciles, que las cosas van a llegar poco a poco, pero tengo que seguir luchando y no puedo tirar la toalla. Que pase lo que pase, que no tire la toalla. Porque han habido muchos momentos en los que he querido. Muchos momentos en los que he querido parar, muchos momentos en los que yo he dicho, ¿por qué me estoy comiendo el coco a hacer un trabajo tan duro en el que trabajo 24 horas al día, 365 días al año, cuando puedo trabajar en una oficina y tener un pago mensual y no tener problemas?
y luego me digo, no, pero si yo trabajo en una oficina no sería feliz, no tendría el impacto que tengo hoy. Aunque las cosas sean duras, Sí, quiero seguir estando aquí y todo merece la pena en algún momento. por supuesto que el año pasado, el 2020, para todos, para muchísima gente en todas partes del mundo, nos vimos en la dura pena de lidiar con la situación mundial de la pandemia. ¿No? Nos resultó tan complicado en la situación personal como laboral, en la académica también. Para ti, ¿cómo afrontaste esta situación del confinamiento, de la cuarentena al paso de la pandemia? Tal vez te perjudicó en cuestiones personal, salud mental, o para tu profesión, para tu carrera de la música. ¿Cómo se vio afectada y cómo lidiaste con esta situación? Pues la verdad es que al principio fue muy duro porque yo vivo sola y me tiré casi 6 meses sola en mi casa sin ver a nadie. Híjole. Cuando digo sola es como que cuando empezamos a salir un poco del confinamiento, yo decía, casi que me empezó a dar pánico salir, me empezó a dar pánico estar alrededor de gente y ya no sabía lo que era ni siquiera un abrazo, ¿sabes? Porque no había ni siquiera tenido ese contacto humano. Y la verdad es que durante esa etapa me cuestioné mucho sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre mis sueños, mis ambiciones, mis miedos. Y la verdad es que fue una etapa también muy dura porque no puedes comunicar con la gente, no puedes salir y bailar y olvidarte de tus problemas, estás todo el rato, 24 horas al día, sola pensando, tú sola con tus pensamientos. Es un horror. Pero bueno, poquito a poco bien porque me di cuenta de que todo eso lo podía meter en música. Uh-huh. Antes para mi música me fiaba mucho de lo que me pasaba de manera externa, lo que yo había visto, lo que había sentido, lo que me inspiraba en mi vida cotidiana. Y durante la pandemia tuve que hacer más introspección, tuve que entrar dentro de mí, ir a buscar profundamente cuáles eran las espinillas que tenía todavía clavadas, cuáles eran las cosas que me daban todavía miedo, cómo podía afrontarlas, cuáles son las cosas que no quería arriesgar, cuáles eran las cosas por las que tenía que estar agradecida también. Entonces poco a poco fui dándome cuenta de que en verdad estoy mucho más evolucionada de lo que yo creía, soy mucho mejor de lo que pienso. Me di cuenta también de que había pasado muchos años torturándome por cosas que no valían la pena, empujándome para abajo, y era hora de cambiar ese chip, era hora de cambiar esa mentalidad. Y eso, yo creo que esa etapa me vino bien porque me dio mucho más fuerza. Pude tomarme el tiempo de pensar, de cambiar las cosas, de escribir, de actuar, ¿sabes? Hay veces en las que pensamos cosas pero no actuamos sobre ellas. Y como teníamos tiempo, pues hice todo esto. Y la verdad es que hoy me siento mucho mejor. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, te creo completamente, y además de que no eres la única persona. Fíjate que yo soy fiel creyente de que cuando la situación se pinta aparentemente desafortunada, uno dice, no, pues qué mala racha, qué mala suerte, no, o sea, lo peor que me pudo haber pasado. Pero ojo, con el paso del tiempo de uno depende que eso aparentemente desafortunado realmente sea desafortunado. Ahorita para muchos ya es algo como afortunado, como algo necesario que tuvo que haber pasado este confinamiento para conocernos a nosotros mismos, para superarnos, para hacer esta introspección como mencionabas, y ver qué era lo que estábamos haciendo bien o mal, y encaminarnos para algo mejor, para reconstruirnos. Nunca es tarde para renovarse en cuestión personal y musical. Y el claro ejemplo aquí lo tenemos contigo, mi Tracy de Sá, que en este periodo nos has traído material musical, ¿no? Y que de alguna forma, más para el poder femenino, les ha ayudado muchísimo a salir adelante, más por los problemas sociales que tienen las mujeres, ¿no? Totalmente, la pandemia nos ha demostrado también que nuestros derechos siguen siendo muy vulnerables y hay que seguir hablando y hay que seguir gritando y hay que seguir saliendo a la calle para decir que estamos atentas a lo que está pasando y que no vamos a dejar que la gente nos ande por encima porque seguimos estando aquí, sabemos lo que valemos y merecemos derecho y libertad. Y la verdad es que durante esta pandemia yo empecé a escribir mi álbum, me di cuenta también de que había muchas cosas de las que yo no había hablado en mi primer álbum y que quería explorar, y me di cuenta también hasta qué punto la música es importante, que la gente siempre nos hace creer que nuestro trabajo no es esencial, pero es que nadie se imagina un mundo sin música, nadie se imagina un mundo sin conciertos.
Nadie se imagina un mundo sin nuestras referencias artísticas, esas personas que vemos en la tele todo el día y que admiramos. Necesitamos todas esas cosas. Y me di cuenta de que la gente me necesita también. Y eso la verdad es que me dio mucha motivación para seguir luchando y para seguir escribiendo. Por último, mi Tracy, ¿qué viene? ¿Qué nos tienes preparado para todos y todas en los próximos meses en cuestión de música? Pues por ahora un segundo álbum que estamos preparando, que estamos ya finalizando, un álbum que espero saldrá en junio. De aquí hasta junio nuevos sencillos que van a salir, un par de singles con videoclips súper buenos también que van a ir saliendo poco a poco, que estamos trabajando, que estamos pensando, y varias colaboraciones también, colaboraciones con gente en Latinoamérica también. Y a partir de eso también live streams, conciertos en línea que vamos haciendo poco a poco. Mañana tengo uno que estará en mi página de Facebook por si alguien quiere verlo también. Muy bien. Y eso poco a poco, proyectos que van a seguir saliendo. Tengo proyectos con un live band, con un grupo de músicos también que saldrá el año que viene, así que muchas cosas. Seguimos trabajando, seguimos a tope, así que hay que mantenerse al día en todas mis redes sociales, mis plataformas, porque yo informo de todo siempre. Claro que sí, mi Tracy. ¿Tus redes sociales? Compártenos tus redes sociales para que estemos muy al pendiente de ti. Eso, pues mis redes sociales es Tracy Desa, donc Tracy, luego Desa. En mi Instagram comparto todo lo que hago, hay muchos vídeos, suelo contestar a los mensajes también, así que si alguien quiere preguntarme cosas pueden hacerlo a través de Instagram, pero estoy también en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spotify, Deezer, iTunes, estoy en todos lados. Padrísimo, mi Tracy, vamos a estar muy de cerca con todo lo que nos tengas preparado en los próximos meses. Agradezco tu tiempo, te deseo el mejor de los éxitos hoy y siempre, mi Tracy, estaremos muy de cerca con todo lo que hagas. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias a ti. Cuídate mucho, un fuerte abrazote. Hasta luego. Chao, chao. Pues ahí lo tienen, amigos, ella es Tracy Desa y estuvo aquí con nosotros. No olviden seguirla a través de sus redes sociales, a nosotros también. Yo estoy como @NelsonCortés en todas las redes sociales. Y por supuesto, no olviden también escuchar el podcast de esta entrevista, En Confianza. En Confianza la pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast. Ahí platicamos un poco más con Tracy. ¿Quién es Tracy Desa? Supimos un poco más sobre la vida de Tracy. Se puso muy interesante la plática, así que nos escuchamos por allá en Spotify y en Apple Podcast. En tanto, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.